Bueno, gracias a todas, todos, todes por estar acá. Hoy vamos a, bueno, continuar con nuestra segunda sesión de los seminarios, el seminario uno de Félix Guattari. Eh, y bueno, para ello nos va a ayudar, nos va a acompañar en facilitarlo Eduardo Torres. Este encuentro 2 que lleva por título Aplicación de la noción de agenciamiento, los cuatro inconscientes, ¿no? Por cierto, y ahora que lo estoy revisando, César, fíjate que justo es que el encuentro 2 se divide en dos partes. Entonces, en realidad, en 15 días nos toca la segunda parte de este encuentro, que es la noción general de agenciamiento, cuatro dimensiones y máquinas abstractas. De tal Va, manera que la de Freud nos tocaría hasta dentro de un mes. va, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Órale, perfecto. Lo Sin acabo, problema. lo acabo de ver y eso, bueno. em, Pero bueno, antes de comenzar con esta segunda sesión y de que Eduardo nos pueda, eso, ¿no? Guiar un poco, introducir a esta sesión, vamos a terminar de ver algunas cosas que platicamos la semana pasada y que habían quedado ahí un poco en el tintero. Realmente es muy poco de la sesión uno para poder pasar a la siguiente y que armemos otra vez, pues el intercambio, la discusión, la reflexión colectiva. Entonces, voy a compartir con ustedes otra vez el- la presentación, más o menos donde nos habíamos quedado, eh, que entiendo que es, sí, habíamos visto. Claro, máquinas en todas partes. Y luego vimos un poco la máquina esquizo. Ay, pero no estoy compartiendo. Yo estoy aquí diciéndoles, no estoy compartiendo la pantalla, lo siento. Ah, listo, aquí está. Bueno, voy a retomar un poco desde aquí, porque claro, entonces lo que habíamos dicho la sesión pasada, un poco en donde nos habíamos quedado, ya habíamos establecido esta relación entre agenciamiento, máquina, la diferencia particularmente, nos detuvimos ahí bastante entre máquina maquínico y mecánico, ¿no? Que es algo que es muy importante. Y justo estábamos en la discusión del agenciamiento maquínico, cómo entendemos ese agenciamiento maquínico y la máquina esquizofrénica o la máquina esquizo, ¿no? Una de las características que entonces nos va a decir Guattari que es muy importante y que estábamos también en esa reflexión, ahora lo traigo, es la manera en la que va a entender el deseo, ¿no? Y estábamos ahí pensando el deseo, no el deseo como carencia, no el deseo como falta. eh, eh, Se desea lo que no se tiene, ¿no? Sino el deseo como creación, como invención, como un movimiento vital, que lo establecíamos la relación con Spinoza, el conatus, de perseverar, de querer vivir, de inventar, fabricar, producir, crear, imaginar, vivir en términos, digamos, pues, que podría un poco aglutinar estas diferentes cualidades, ¿no? Es ese movimiento, ese esfuerzo por vivir, por perseverar, por desear, por actuar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso al deseo no le falta nada, ¿no? No es una carencia. Eh, en las perspectivas psicoanalíticas nos va a decir Guattari, siempre se plantea esta idea de que el deseo siempre desea lo que falta, siempre desea de lo que se carece. Al mismo tiempo, una crítica que va a ser muy importante Guattari al psicoanálisis es que desde su punto de vista, en las perspectivas psicoanalíticas,
solo se consideran las cosas como significantes. Es el significante el que de alguna manera, un significante que va a, digamos, va a dar sentido o va a tratar de estructurar, capturar, em, eh, solidificar lo que el inconsciente está produciendo. Entonces es un significante que puede ser a través del lenguaje, a través de una imagen, a través del sueño, pero que ese significante va de alguna manera a interpretar a través de ese significante, es hacer una hermenéutica, una interpretación del inconsciente, y eso es de alguna manera lo que para Guattari está generando un problema, porque captura toda la posibilidad o todas las potencias creativas del inconsciente, y del deseo, y trata de llevarlo, de encuadrarlo en una interpretación propiamente. Por eso, eh, eh, de alguna manera lo saca, dice, no se consideran estos elementos en un campo social material dado, que es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Tendríamos que, dice Guattari, llevar siempre a el sujeto y, ¿no? Entre comillas, sujeto y todos los agenciamientos que están alrededor de esa producción de sujeto, ese proceso de subjetivación, a el entorno, ¿no? Social, material, en el cual se encuentra y que está determinando que de alguna manera piense, actúe, desee de determinada forma. Entonces, por eso es que el esquizoanálisis, a diferencia del psicoanálisis, como lo está entendiendo Guattari, es que justo va a entender estos agenciamientos maquínicos, pero siempre en un campo social, en un campo material dado específico que lo está produciendo. Al mismo tiempo, el esquizoanálisis dice no solamente consiste en analizar contenidos a través de estos significantes, contenidos en el sueño, contenidos verbales, lingüísticos, ¿no? No solamente analiza datos, ¿no? Sino también analiza entonces estos agenciamientos colectivos, estos agenciamientos estéticos, estos agenciamientos del cuerpo, estos agenciamientos de enunciación, que abren, enuncian, trabajan, producen esos contenidos, producen esos enunciados. Entonces son todas estas relaciones que, más allá de lo que podríamos pensar del individuo, de la relación consciente, inconsciente o ello super yo, yo, están de alguna manera alrededor, conformando, agenciando lo que el sujeto, la singularidad sujeto está enunciando, está diciendo. Entonces, por eso para Guattari esto es tan importante. De alguna manera, entonces dice, vamos a tener tres elecciones analíticas, ¿no? Analizar los datos suministrados por la problemática en cuestión, que es un poco lo que dice, hace el psicoanálisis, ¿no? El dato a través del significante, interpretación del dato a través del significante, o un análisis de la constitución de esos agenciamientos, todo lo que está alrededor de y que está atravesando a el sujeto de enunciación o al agenciamiento de enunciación, que conecta, amplía, distribuye, circula, hace fluir esos datos. Y lo que nos llevaría entonces a una tercera posibilidad analítica, que es la exploración del campo de posibles, que eso es muy importante, el campo de las líneas de fuga. Es decir, hay un momento en el texto que quizá ustedes vieron, me pareció muy, 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 muy importante, porque Guattari de alguna manera, Deleuze y Guattari siempre dicen los momentos en que los filósofos están gritando, ¿no? En la escritura nos están gritando algo. Y aquí es un grito guattariano totalmente, ¿no? Cuando dice, hay que ver lo que no está dado en el análisis, ¿no? Lo que nos salta, lo que nos salta a la cara, aquello que no podíamos prever en el análisis, que no está previamente, el triángulo edípico de alguna manera es una construcción estructurada de interpretación significante previa a la enunciación, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera ya va a estar orientada, va a estar determinada hacia allá. Lo que tenemos que pensar es en lo que no, el campo de los posibles, lo que no está dado en el análisis, ¿no? El análisis ya no está en lo dado, ya que nada está dado.
¿no? Eso me parece bien, bien importante. Nada está dado ya en ese campo de las líneas de fuga maquínicas. Están las líneas de posibilidades que están contenidas en determinados tipos de elementos. Entonces, esos elementos en donde, o esos datos en donde podríamos quedarnos superficialmente, ¿no? De alguna manera dice, hay que estar preparados para aquello que adviene, aquello que nos salta, aquello que no podemos prever, los campos de los posibles, las líneas de fuga maquínicas que se van a estar generando en esas situaciones, en esos momentos. Y esto nos posibilita pensar entonces una ética y política de lo virtual, ¿no? Aquello que en algún momento va va a tener, se va a actualizar, ¿no? En el momento del análisis, en el momento del habla y de la escucha, ¿no? Que se va a actualizar, pero que no necesariamente va, insisto, a hacer una actualización ya preestablecida o prehecha o preconcebida, sino que va a crear algo nuevo, ¿no? Por eso es una ética y es una política de lo virtual que se actualiza, ¿no? Esto puede generar un nuevo territorio de agenciamiento, es decir, aquellos nuevos campos en donde pueden aparecer situaciones distintas quizá a las que originalmente se estaban hablando, pasar del o el campo de lo político al campo de lo estético y del campo de lo estético al cuerpo, ¿no? En fin, que eso nos va a permitir establecer, relacionar estos nuevos territorios de agenciamiento, incluso cuando en primera instancia podríamos pensar que no están necesariamente relacionados, ¿no? Porque también eso pasa mucho con los agenciamientos, y no dejarán de decirlo. Son agenciamientos que pueden ser aberrantes, ¿no? Son agenciamientos que monstruosos, donde parece que no tenía ningún tipo de relación, ningún tipo de vínculo de una cosa, un pensamiento, una imagen, etcétera, establece esa relación, establece ese agenciamiento. Y eso está en realidad pasando todo el tiempo, ¿no? Estamos siempre en los agenciamientos que establecemos con otros cuerpos, con otros seres, con otras formas de vida, estamos también produciendo, creando nuevos territorios. Pero también se pueden producir nuevos ritornelos, ¿no? El ritornelo Guattari va a desarrollarlo con más detenimiento un poco más adelante. También en Mil Mesetas ustedes lo pueden encontrar con mucha claridad. Hay una meseta dedicada totalmente a pensar el ritornelo. Pero básicamente, bueno, el ritornero, que pues, que es retomado de la música, que es una suerte de repetición, que puede ser una repetición del estribillo, ¿no? Una repetición sí, de cierto tipo de tonalidades, ¿no? Hay algo que se repite, pero en este caso no es una repetición que es idéntica, no es una repetición de lo mismo, ¿no? Sino que es una repetición que todo el tiempo está creando, que todo el tiempo difiere, ¿no? Es una repetición que difiere todo el tiempo. Pero el ritornello es importante para Deleuze y Guattari, particularmente porque, y por eso me parece que era importante que para ellos explicitarlo tan claramente y dedicarle una meseta completa en Mil Mesetas, porque de pronto había unas interpretaciones un poco extrañas en el Antiedipo donde parecía que ellos estaban apostándole a la pura desterritorialización, ¿no? Al puro flujo, al puro devenir, ¿no? Entonces, bueno, en Mil Mesetas sí, está constantemente esta idea de la prudencia, ¿no? Hay flujos de desterritorialización, hay líneas de fuga, ¿no? Por supuesto, hay un sujeto descentrado, ¿no? Pero eso no significa que podemos vivir permanentemente en la línea de fuga, no podemos vivir permanentemente en el flujo, porque eso lo que va a crear, ellos lo llamarán una línea de muerte, una línea de abolición, ¿no? Entonces necesitamos un ritornelo que nos traiga, cuando menos momentáneamente, cierto ámbito de sujeto, cierto ámbito de cosa, ¿no? Cierta reterritorialización, una necesidad. Ritornello marca la necesidad de reterritorialización de lo que se desterritorializa, de lo que se está fugando, porque es vital, porque si no podemos
justo caer en esa línea de muerte. Un ejemplo que ellos ponen y está muy constante es el tema de las drogas, ¿no? Eh, es que no, para ellos no es un asunto moral, no es un asunto de estar, de las drogas son buenas o son malas, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino la capacidad de experimentación, ¿no? Lo que me hace sentir, percibir, vivir, ¿no? Y que me permite experimentar de una manera distinta y que me permite trazar una línea de fuga de mi propio cuerpo, de mi propia relación con el mundo, de otras maneras insisto, de percibir una nueva sensibilidad, pero en el momento en el que esa línea de fuga se convierte ya más bien en una suerte de adicción, ¿no? Que hace que en realidad ya está ese cuerpo, eh, cuerpo sin órganos, pero es que, bueno, puede parecer un truco extraño, pero un cuerpo sin órganos vacío, ¿no? Un cuerpo vacío, vamos a dejarlo ahora solo en cuerpo vacío, porque no hemos explicado el cuerpo sin órganos, más allá de que quizá muchas y muchos de ustedes ya tengan algún tipo de relación con esa idea, pero vamos, un cuerpo vacío, ¿no? Que puede llevar justamente a la abolición, que puede llevar a la muerte. Entonces el ritornelo es importante porque son otras formas de coagulación, otras formas de anclaje, otras formas de volver y de crear, ¿no? Eh, eh, necesarias. Eh, y eso también puede generar un nuevo modo de semiotización, ¿no? Un nuevo modo que no necesariamente va a estar orientada a un significante maestro, un significante amo, ni siquiera en términos políticos de la clon, un significante vacío de la política, ¿no? Sino que en realidad son formas de construir una significación momentánea, ¿no? Una forma de sentido momentánea, pero que siempre va a estar fluyendo, siempre va a estar en devenir, ¿no? Y al mismo tiempo que en el agenciamiento pueden entrar otros componentes que están ahí actuando y que también están de alguna manera eh, pues en relación, en vínculo, ¿no? Directo con, mutando, digamos, el agenciamiento. Nuevos componentes entran, nuevas mesetas, ¿no? Se están relacionando en el rizoma, se están creando en el rizoma y eso hace que vaya mutando, que vaya cambiando. Y bueno, hablará aquí de dos inconscientes. Yo no me quiero meter ahora en esto. E incluso el propio Guattari dirá en la siguiente parte, hablé de dos y los presenté de otra forma, pero ahora Eduardo hablará de los cuatro inconscientes, así que no lo voy a, solo lo voy a mencionar, el inconsciente maquínico molecular y el inconsciente subjetivo molecular, ¿no? eh, eh, mm, pero que de alguna manera aquí ya está estableciendo esta distinción, el subjetivo, donde está el sujeto, donde está lo molar, ¿no? Es la idea justamente de, hay un sujeto que está pensando, hay un sujeto que tiene una estructura de conciencia muy específica, ¿no? Y por el otro lado, este agenciamiento, este inconsciente maquínico molecular, en donde están estos flujos, donde están estas fuerzas y sobre todo no hay una subjetividad, no hay un sujeto, ¿no? Es previo, ¿no? Es asubjetiva, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente se produce el sujeto en el antiedipo dirán, ¿no? Es el producto de las máquinas, ¿no? De todo el agenciamiento maquínico se produce el sujeto al lado siempre de las máquinas, pero ahí está, ¿no? Pero es un producto. En dado caso, lo previo a ese sujeto, en esa conciencia asubjetiva, es el inconsciente maquínico molecular. Y ya con esto termino. Bueno, ahora compartiré una cosita más, muy breve, muy breve, pero digamos esto en términos de lo que nos está planteando en este encuentro, Guattari, que me parece bien importante, y es la centralidad que le está dando Guattari a la desterritorialización, que eso me parece muy importante. Y dice, la desterritorialización es la clave del asunto cuando está hablando de los agenciamientos maquínicos, porque no hay que olvidar que esta sesión es de eso, ¿no? Este primer encuentro que él tiene, que es un agenciamiento maquínico. Bueno, para pensar los agenciamientos maquínicos, el acoplamiento de las máquinas, para él la clave está en pensar la desterritorialización, ¿no? Es la clave del asunto. Es lo que permite anudar componentes heterogéneos, hacer que funcionen entre ellos, hacer que pasen sistemas, signos, partículas, formas, sustancias.
La idea misma de máquina, de nudo maquínico, depende de esa desterritorialización, que no se puede cuantificar a la manera de una categoría como la libido o como el capital o como cualquier otra noción, que es el significante maestro, que serviría de referente general para los agenciamientos. Entonces, esto es muy importante porque justo lo que permite pensar que una máquina está agenciando un agenciamiento de deseo maquínico, una máquina con otra máquina, es esa capacidad de desterritorialización, esa capacidad de devenir, esa capacidad de trazar una relación, esa capacidad digamos, de este movimiento molecular, ¿no? De este flujo, sin lo cual, sin esta cualidad de desterritorialización, entonces pareciera que ya simplemente hay cosas acabadas, sujetos acabados, y que no habría ningún tipo de devenir entre uno y otro o entre cuerpos singularidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, para Guattari en este sentido es clave lo que permite el agenciamiento maquínico es la desterritorialización, cuerpo, de estética, discursiva, etcétera. Bueno, como una de las claves que digamos, está transversalizando aquí esta idea de este primer encuentro, tenía que ver ya desde ahora con una crítica al psicoanálisis particularmente edípico, ¿no? Eh, Quería traer como un pequeño ejemplo, ¿no? De este intento de capturar, ¿no? El cuerpo, el inconsciente y sobre todo, digamos, el sujeto de enunciación o la expresión a partir de, en este caso, en este ejemplo, el género, la sexualidad, en un documental que tuve la oportunidad de ver en estos días a propósito del seminario Lacan de la Universidad Complutense en la Facultad de Filosofía, donde presentaban el documental de Paul Preciado, de Orlando, mi biografía política. Y bueno, Paul Preciado, que es un filósofo no binario, pero que, digamos, pasó todo un proceso de transición, ¿no? De Beatriz Preciado a Paul Preciado a su no binarismo, y que de alguna manera, retomando la novela de Virginia Woolf de Orlando, hace una suerte como de actualización en Orlando de Virginia Woolf. El personaje cambia de género a mitad de la novela. Para la época, el contexto de Virginia Woolf, digamos, es también muy importante en términos no solamente literarios, estéticos, sino políticos. Y de alguna manera, entonces, Paul Preciado lo retoma para poder ver todos los Orlandos, ¿no? Que hoy hablan, que hoy aparecen, que siempre han estado ahí, pero que hoy están apareciendo políticamente, enunciativamente. Y eh, pues particularmente este fragmento que yo quisiera compartir con ustedes es en el contexto justo de Orlande, ¿no? Que va al psicoanalista, ¿no? Entonces es muy breve, lo comparto y ya al terminar pues lo podemos discutir o, bueno, eso, platicarlo y en dado caso ya empezar a anclarlo con lo que Eduardo nos va a compartir. Esperemos que lo logre. Um, es que como también tengo que compartir sonido, listo. Bueno, debo decir también que está en francés y tiene la traducción en tiempo real, así que puede que no sea muy exacta, pero bueno, en términos generales se entiende perfectamente.
Listo, ahí la podemos ver. ¿Se ve? Y vamos a ver si se escucha. Sí, se ve, se ve. Les nuits sont devenues des salles d'attente silencieuses. ¿Se escucha? Perfecto. Perdón, ¿eh? Va de nuevo. Dans lesquelles, plongé dans mes pensées, j'attends que les changements de sexe s'opèrent. J'imaginais le lit comme une table d'opération onirique et sans douleur, où mon corps allongé était recodifié. Je croyais que le sommeil pouvait agir sur le corps comme un processus chimique agit sur un élément. Je pensais que le sommeil était comme la congélation ou comme l'évaporation, un processus qui incite à un changement des formes, mais pas d'essence. Il y a des passages de la vie d'Orlando, chère Virginia, que tu as oublié de raconter. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de t'en parler, si tu dois faire sa biographie, c'est-à-dire ma biographie. Dans ton livre, tu parles de la rencontre d'Orlando et de la reine Elisabeth comme d'une confrontation entre l'esprit libre, poétique et encore enfantin d'Orlando et la violence du pouvoir impérial. Mais tu as oublié de parler d'une deuxième confrontation, tout aussi importante. À partir du 19e siècle, ceux qui, comme Orlando, traversent les frontières du genre sont confrontés au pouvoir de la psychiatrie. Regarde tes Orlando. Ils n'ont pas vécu comme des aristocrates ni comme des poètes. Ils ont été réduits à être des patients de la psychiatrie. Mais toi aussi, tu savais pas mal des choses sur la psychiatrie. Tu étais comme nous, chair de l'asile. Non pas en tant que trans ou en tant que lesbienne, tu étais plutôt au placard sur la question, mais en tant que grande mélancolique. Regarde, celui-là, c'est moi. Moi aussi, je finis chez les psychiatres pour la première fois à 14 ans, lorsque mes parents ont compris que j'étais, ils disaient à l'époque, une femme trop masculine. J'ai dû y retourner encore lorsque j'ai voulu obtenir un changement de genre légal. C'est ce que tu n'as pas dit, ni dans l'Orlando, ni dans une chambre à soi. Tu étais l'une des nôtres. Orlando. Orlando Christin, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Je suis Lise Christin. Et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Je suis Frédéric Pierrot. Et dans ce film, je serai le docteur Rennes, psychiatre. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien, avant de commencer la consultation, je dois vous prévenir qu'il va y avoir un dépassement d'honoraires de 80 € par rapport au tarif de prise en charge par la sécurité sociale. Je n'accepte ni les chèques ni les cartes bleues. Oui, je sais. Très bien. Donc, vous m'avez été envoyé par votre mère. Et selon elle, vous vous obstinez, enfin, vous persistez à vous habiller en jeune fille et à parler de vous au féminin. Oui, je me suis disputé avec elle. La question que je me pose est la suivante. C'est comment et pour quelles raisons vous êtes-vous cru, comment dirais-je, autorisé à porter une jupe en tant que jeune homme? Je ne suis pas un homme. Ah, vous seriez donc une femme? Je dirais pas exactement ça non plus. Mais quel est votre sexe, réellement? Mon sexe n'est pas douteux. Quoique la mode de mon temps fasse quelque chose pour me déguiser.
Diriez-vous de votre père qu'il est masculin? Oui, très masculin. Il est parti faire les croisades et nous a ramené plein de têtes de mort. En effet. Donc ce n'est pas lui le problème. Enfin, vous ne vous identifiez pas à lui. Non. Donc vous avez une identification féminine. Vous pensez, enfin vous vous sentez, comment dirais-je, à l'étroit, prisonnier, enfermé dans votre corps d'homme, c'est ça? Quelle obsession avec le binaire. Non, je suis un corps vivant enfermé dans un régime normatif. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien, je vais vous poser la question autrement, plus directement. Détestez-vous vos organes sexuels, par exemple, votre pénis? Non, j'ai un pénis féminin. Et ça ne me pose aucun problème. Pénis féminin. Intéressant. Et vous parlez là d'un fantasme, pas d'une réalité biologique. Et votre sperme, par exemple, est-il féminin? Bien sûr, les organes et les fluides corporels ne sont en soi ni masculins ni féminins. Le discours du binarisme sexuel est une invention de la modernité. Bon. Et vous avez souvent ce genre d'idée, enfin de pensée? En lisant de la poésie. Je crois que je suis touché du mal de la littérature. Passionnant. Écoutez, on va regarder tout ça dans le détail. Suivez-moi. Bueno, listo, ahí lo dejamos. Es también una invitación para que lo puedan ver, que es una maravilla el documental. Pero justo lo que vemos aquí es este intento de, bueno, es el problema, es el padre, ¿no? Hay un problema con la identificación con el padre, o entonces es la madre, ¿no? O ya, entonces es una disforia, ¿no? Es un no aceptar lo que eres, ¿no? Y estas fugas, ¿no? Constantes que estamos viendo ahí en las respuestas que ella, Orlando, da, ¿no? Al médico. Bueno, pues hasta aquí yo lo dejaría. No sé si ahora quisiéramos comentar algo sobre esto que acabamos de ver. Sí, el pene femenino, sí. O lo ligamos con Eduardo y al final ya hacemos ya más bien una discusión colectiva ligándolo todo. Yo diría que mejor liguemos todo, como que de todo un jalón. Vale, perfecto, pues sí, puede ser. Así que bueno, entonces Eduardo, pues tienes totalmente la palabra y adelante. Vale, muchas gracias Luis. Bueno, gracias a todos también por la participación. La verdad que es que el encuentro de hoy es una primera parte, la verdad que bastante corta. Es más unas pequeñas pinceladas que nos van a servir para, a mi juicio, para ya adentrarnos en el resto de encuentros. Sobre todo, a mí prepara muy bien lo que es el tema de los agenciamientos de la segunda parte del encuentro 2 y sobre todo la parte, la parte tercera y cuarta, ¿no? Pero bueno, como el objetivo de la sesión, de este segundo encuentro y bueno, de esta primera parte, es aplicar y unir los agenciamientos al inconsciente, ¿no? Luis ya nos lo estuvo comentando en la sesión pasada, por lo que pude ver, y además todavía quedan algunas cosas por apuntar que en parte ya también incluso adelantan pues muchos de los temas que yo voy a comentar aquí, ¿no? Y que bueno, que al final para esta exposición lo que voy a hacer es simplemente una descripción basándome en los textos y también cogiendo un poco de autores alrededor de Guattari, especialmente conforme vaya explicando los diferentes inconscientes, que son el inconsciente subjetivo o de expresión molar, si seguimos la terminología del encuentro primero, el inconsciente material o de contenido, el inconsciente territorial
o de inserción y por último el inconsciente maquínico o molecular, ¿no? Que ya este es sobre todo el que más le ocupará y como ya estamos familiarizados con esta terminología, pues adelante. Una idea que yo voy a querer, bueno, más bien una pregunta que yo voy a querer vehicular a lo largo de todo este encuentro y que espero que pueda ser respondida, no por mí, porque no me veo con fuerzas para ello, pero sí a lo mejor por vosotras que me escucháis, que es qué quiere decir Guattari aquí con inconsciente, ¿no? Igual yo creo que ya incluso mi propia forma de plantear la pregunta es tramposa, pero bueno, a veces también hay que pedir con aquellos textos que leemos, pues cierta claridad o cierta tensión y yo la verdad que, lo dicho, no me voy a atrever a formular una respuesta tajante al respecto porque creo que no la tiene y que simplemente dejemos llevarnos por el curso de la lectura, ¿no? Para ello, vamos a empezar con el primer inconsciente, que es el inconsciente subjetivo o de expresión, y para ello me gustaría ir directamente al texto, a la primera línea, la página 52, que básicamente, tras la enumeración de los inconscientes que él va a manejar, dice: el inconsciente subjetivo es el del sujeto personal, de la individuación, del agenciamiento de enunciación o, eventualmente, de un agenciamiento colectivo sujeto de enunciación. Básicamente, una vez más, pues Guattari en dos líneas, pues ya nos ha dicho qué es lo que entiende y con qué terminología se va a familiarizar y va a expresar, pero yo aquí me gustaría hacer un pequeño apunte que creo que puede facilitar incluso la explicación de qué entiende Guattari por inconsciente subjetivo, que, insisto, no pretendo yo agotar aquí esta cuestión y que, por supuesto, si alguno quiere puntualizar alguna cuestión o decir, oye, esto es así o de otra manera, pues que me interrumpa perfectamente, que no hay problema. O luego en la ronda de preguntas, de cuestiones o de batalla, ¿no? Como a mí me gusta decirlo, pues ya lo comentaremos. A mí aquí siempre me he acercado a Guattari desde prácticamente dos autores fundamentales, a mi juicio, que son el propio Gilbert Simondon y Lacan, ¿no? Del segundo, de Lacan, diré algo a continuación, sobre todo en el inconsciente territorial, que me gustaría dar algún apunte al respecto, pero siempre con prudencia porque al final no es un autor que manejó tanto, ¿no? Pero sin embargo, Simondon sí que es un autor bastante velado y que siempre me parece que aparece por aquí y allá, no solo en su colaboración explícita con Deleuze, que ya sabemos que Deleuze le hizo una reseña al texto de las nociones de Formendy, el famoso texto de Simondon, que nunca me acuerdo del título, que es bastante largo, pero bueno, para que se demuestre, aquí está. Y, y digamos, ¿no? Y que su encuentro pues, con Deleuze sí que manejó bastante y que luego en el encuentro número 4 sí que hay uno de los asistentes que hace una expresión explícita a Simondon y que Guattari no recoge, pero que sí que está presente. Yo creo que aquí una de las nociones fundamentales que nos puede servir para entender esta idea de la modificación del sujeto y no entenderlo no como algo fijo ni reglado, sino siempre abierto, compuesto de un cambio y de un montón de otro tipo de líneas, pues es la propia ontología simondoniana, ¿no? Donde esta idea de individuación, el individuo siempre completamente abierto, siempre sujeto tanto a una naturaleza preindividual, que sería todo ese campo de naturalidad, ese anclaje, ¿no? A lo material, a lo ecosistémico, como lo queramos llamar, y además toda esa fuerza del propio devenir, ¿no? Que está ya incluso anclada a la propia individuación y toda esta idea de que al final el propio individuo nunca es un ser completamente cerrado, sino que siempre está abierto al cambio y al devenir, sobre todo además que esta cuestión de cuando le toca a Simondon hablar de la individuación propiamente humana, por así decirlo en un sentido muy, muy amplio, siempre desde la individuación colectiva, ¿no? Que es esta idea de que no hay nunca un sujeto individual reglado, sino que siempre el individuo se entiende a partir de su inserción en la sociedad, en el campo social, podríamos decir, y cómo todo eso constituye pues, un sujeto siempre abierto, ¿no? Y aquí, cogiendo esta idea de Simon, ¿no? Este tipo de ontología deviniente, relacional, sistémica, ¿no? Podríamos decir hoy incluso, pues creo que desde Guattari es desde donde está constituyendo este tipo de inconsciente, que ya digo que a Guattari no le interesa explícitamente este tipo de cuestiones simondonianas, no, pero sí entender que toda forma de expresión, toda forma de nivel de un plan de consistencia o de inmanencia siempre está pues, sujeto a toda esta carga deviniente, ¿no? Podríamos decir. Aquí, por supuesto, se va a ocupar, pues ya volviendo al texto propiamente explícito de Guattari, pues se va a ocupar del tema del plano de la expresión, del plano también lingüístico, de una semiótica
eh, qué significa expresarse, qué es un agenciamiento. eh, Me sale siempre la coletilla de colectivo de enunciación, pero es también un agenciamiento de enunciación. Y es justamente, se trata de entender que este inconsciente subjetivo trata de acarrear siempre a un sujeto que nunca llega a estar del todo definido, sino que siempre en constante cambio. En pocas palabras diríamos casi en términos de Guattari, siempre sujeto al propio agenciamiento, ¿no? Y eso es lo que lo ligaría en su subjetividad. Aquí me gustaría hacer simplemente dos referencias que ya digo que no voy a desarrollar porque seguro que ya todas vosotras ya lo saben incluso mejor que yo, que es el ejemplo por un lado de por una política menor de Kafka, ¿no? Que ahí sí que tanto Deleuze y Guattari se hacen cargo de qué significa hacer una política menor, es decir, una política de viniente animal, etcétera, que ya plantearon en Mil Mesetas, en el famoso devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, que también formaría parte de esta sería la segunda referencia que os comentaba, en la que ya sí que explícitamente pues tratan estas cuestiones del devenir, qué significa ser, qué significa una subjetividad, en qué sentido la podemos entender. Y yo creo que aquí Guattari, cuando se refiere a inconsciente subjetivo, está hablando simple y llanamente de todos estos componentes de subjetivación que dependerán del agenciamiento concreto y sobre todo de a qué tipo de agenciamientos se anclen, ¿no? Eh, por otro lado, el inconsciente material, que es aquel del que da simplemente muy pocas pinceladas, que apenas desarrolla, si no estoy mal, en dos párrafos, pero que tiene bastante enjundia y que por lo que hemos estado viendo ya en la primera sesión, pues está bastante más, está ya casi desarrollado allí íntegramente y tampoco me voy pues lo dicho, tampoco me voy a enfatizar mucho, pues porque al final ya lo llevamos machacando largo y tendido en la primera sesión. Al final, este inconsciente material o de contenido, pues son los diferentes componentes que pueden generar sus propias autonomías, sus propias alianzas y utiliza el paradigma del psicótico, porque es el que maneja ciertos componentes que a su juicio pues van a lo suyo, tienen una cierta independencia, podríamos decir, de la propia elaboración, ¿no? Aquí entiende que este consciente material pues puede ser es procesual, incluso esquizo, en el sentido de que de lo que hablábamos y entendíamos en la primera sesión, es decir, como algo que tiene ciertos componentes que son procesuales y que se actualizan constantemente y que, una vez más, pues dependerán del tipo de agenciamiento concreto de cada caso y aquí hace una pequeña mención a la elaboración del fantasma en el sentido del fantasma del ausente presente que tiene una serie de componentes ligados a él y que por lo tanto forma de una determinada manera y no de otra ese agenciamiento, ¿no? Aquí en el inconsciente territorial o corporal o de inserción, aquí los sinónimos son múltiples, lo que nos interesa son la corporización de los territorios y de los campos, ¿no? Hace una mención muy detallada y muy larga en referencia a los objetos parciales de Lacan, que aquí no me interesa tanto, me interesa, perdón, detenerme nada, un poquito en lo que son los objetos parciales de Lacan y sobre todo de lo que Lacan entendía como el objeto de A minúscula, que aquí, bueno, estando César, la verdad es que me siento un poco impostor hablando de estos temas, así que si él quiere expresar algo o puntualizar algún tema de lo que diga, por favor, será más que bienvenido, ¿no? En este sentido, yo me voy a hacer cargo de esta noción del objeto A minúscula, o del objeto A, por decirlo de una vez, desde dos seminarios muy concretos, que simplemente voy a dar unas pinceladas, pero que yo creo que con esto podemos entender mejor en qué sentido Guattari se hace carga de este falo y cómo lo escribe como un componente más y no como algo determinante, ¿no? Lo comentábamos antes con el ejemplo de precio, del precio que además parece hecho aposta ese documental para esta sesión, porque al final es querer pasar todo por un modelo que sí o sí genera un tipo de daño, un tipo de violencia que es incapaz de reconocer líneas desterritorializadas o líneas de fuga que van más allá de lo establecido, ¿no? En este sentido, los seminarios de Lacan, en los que yo me voy a basar, ya digo, muy someramente y que esto, pues, como siempre, ¿no? Siempre todos los seminarios
Lacan necesitan seminarios y seminarios para entenderse, pues yo simplemente daré unas pinceladas desde, ya digo, desde el seminario 6, el deseo y su interpretación, que también pues, jugará con esta idea de la noción del deseo como satisfacción que tanto han criticado y contra el que en gran parte pienso y creo que compartido por todos, piensa Guattari específicamente. Así que el objeto, decía Lacan, debe situarse en el principio de la relación dialéctica entre el sujeto y el significante. Pero el principio de esta relación siempre es en mediación con el fin. Los términos presentes son los siguientes, cito a Lacan. El sujeto, por su desaparición en su confrontación con un objeto que de tanto en tanto se revela como el significante esencial en torno al cual se juega la suerte de toda la relación del sujeto con el objeto. Es decir, el objeto A es el objeto de deseo, que descansa en esa especificidad instintiva de la necesidad cuando la relación entre sujeto y objeto se vuelve imposible. Recordemos que para Lacan el sujeto siempre está extendido y siempre se entenderá como carente de subjetividad en el sentido de reafirmación, podríamos decir, fenomenológica o en el sentido más moderno del sujeto, ¿no? Eh, es decir, el sujeto no puede mantenerse en presencia del objeto y surge ese desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento hace que el deseo del sujeto borrado, recordemos esa S tachada, ¿no? de Lacan, se traslade de objeto en objeto. Y este hace que el equilibrio de su deseo se mantenga frágil. En este desplazamiento se juega el impedimento de su satisfacción, ya que la noción de deseo como satisfacción, ¿no? El deseo siempre será eh, entendido en términos de satisfacción para Lacan. A fin de cuentas, decía Lacan, ¿qué es lo que está en juego en el desplazamiento? Está en juego el impedir la satisfacción. Debe, pese a conservar siempre un objeto de deseo, pero este objeto sigue siendo, y se puede decir así, un modo de simbolizar metonímicamente la satisfacción. Es decir, entender ese desplazamiento mismo, ¿no? Esto Lacan lo explica a partir del caso de Ofelia de Shakespeare, del Hamlet de Shakespeare, mejor dicho, en el que ese personaje de Ofelia vendría a representar como el objeto A es el soporte del fantasma y como desde el caso de Ofelia lo sitúa en relación con la lógica del fantasma y como luego esto lo desarrolla en términos de necesidad, ¿no? Así, Ofelia se sitúa en el nivel de la letra A, es decir, del objeto A, como fantasma, y por tanto, siendo el fantasma el soporte del sustrato imaginario del deseo en la medida en que éste se distingue de la demanda y también de la necesidad. Sobre esta A descansa la articulación moderna del análisis cuando busca articular el objeto y la relación de objeto, magnífico y claro. La relación del sujeto tiene una cierta relación con la demanda y allí la relación es imaginaria, ¿no? Lo constituye de manera privilegiada porque está bien definida por su relación con el significante y eso hace que esté ante el objeto A. El punto es que el sujeto puede estar tanto enfrente de la demanda como enfrente al objeto. Aquí hay una distinción que Lacan hace entre la relación de objeto y el objeto en calidad de objeto de deseo, ¿no? Para no irnos mucho más por las ramas, la relación de objeto es siempre relación del sujeto con significantes de la demanda y es el momento privilegiado llamado el funding, es decir, que el sujeto esté frente a la demanda o al objeto. Y así el objeto en calidad de objeto de deseo, que este es el que interesa a Lacan y que Guattari se quiere hacer cargo a modo de crítica, es que ese objeto puede ser X o Y. Lo que importa subrayar es que ese objeto de deseo no se desconecta de los significantes de la demanda, porque luego ese objeto se puede posicionar de una u otra manera respecto al sujeto. Así, a modo de resumen, para tampoco dedicarle íntegramente la sesión a Lacan, eh, es que el punto de partida es que el sujeto está enmarcado por el significante, ¿no? Esto implica que ha perdido algo de sí mismo por el juego, por el propio juego y el propio desplazamiento del significante por definición casi estructural, podríamos decir, ¿no? Esta pérdida toma el valor de significante en el falo, es decir, no como órgano, sino como significante de la falta. Esto es lo que vendría a representar Ofelia en el Hamlet de Shakespeare a juicio de Lacan. Así, el sujeto queda ligado al significante de esta manera, es decir, marcado por una falta fálica. Cualquier objeto que venga a ocupar ese lugar de la pérdida se transforma en objeto de deseo. Aquí cabe subrayar la distinción que comentábamos antes de objeto del deseo y objeto en el deseo, ¿no? O sea, el objeto no satisface el deseo, sino que lo sostiene en su estructura fantasmática, ¿no? Si el deseo fuese satisfecho eh, por el, eh, por el objeto, estaríamos hablando de un neurótico, si mal no recuerdo.
Esto quiere decir que el deseo no gira en torno a objetos concretos de satisfacción, sino en torno a este objeto A minúscula, ¿no? Que es fundamentalmente imaginario y que sostiene la estructura fantasmática del sujeto. Este objeto toma el lugar de aquello de lo cual el sujeto está privado, es decir, de ese falo, y eso es lo que da en su función en el fantasma y permite que el deseo se constituya, ¿no? Que eso es lo que quería Lacan hablar con Hamlet. Y ahora, volviendo al tema que nos ocupa, que es el proceso seminario de Guattari, todo esto que obviamente Lacan le dedica seminarios y seminarios, pues Guattari lo quiere poner a jugar en un sentido de dimensión regresiva o parcial, es decir, casi de restitución, en el sentido de que lo que importa no es tanto, no volvemos con Preciado, ejercer esa violencia interpretativa sobre el sujeto, sino entender que todas estas modificaciones y modelizaciones se dan en un campo social muy concreto que no tiene por qué ser impuesto desde una afuera. En este caso, por afuera podríamos entender la violencia que instituye el análisis psicoanalista a juicio de Guattari, que se movería en unos parámetros y en unos significados y sentidos muy determinados, ¿no? Que es aquello que, pues, por ejemplo, Lacan sí que pretendería instaurar, ¿no? Así, para Guattari, y de lo que nos tenemos que quedar con todo esto, es que el falo al final no deja de ser el falo, quiero decir. Los objetos parciales de los que hablaba Lacan no son el componente fundamental de la relación del deseo, porque hemos visto que esto llevaría a entender el deseo en un sentido carencial o de satisfacción, algo que bajo ningún concepto quieren entender, porque no, ya veíamos que que el deseo se entiende como una fuerza de creación y sobre todo de producción, ¿no? En el sentido que al principio de la sesión hablábamos de espinosista, ¿no? Y así lo que nos tiene que quedar claro de este inconsciente es que aquello que se agencia en un agenciamiento, valga la redundancia, es que este inconsciente territorial puede modularse de una forma o de otra, pero en ningún momento, que también puede ser una de esas formas, la del psicoanálisis, pero no es por excelencia la única que hay, que eso es lo que Guattari quiere poner en juego, ¿no? Al final es, oye, que no solamente hay que territorializar ciertas cosas, sino que también hay que tratar de entender por qué ciertas cosas se desterritorializan, ¿no? Y yo creo que ahí está la fuerza del análisis de Guattari, ¿no? Que es intentar, esto lo repetiré muchas veces, pero creo que al final la fuerza de los análisis de Guattari están en querer mover todo en un mismo plano y en un mismo plano de consistencia o de inmanencia, pero que sin embargo tiene una multitud de componentes y de elementos que caben diferenciar con puro fin casi pedagógico y de entender que en ciertas subjetividades hay cuestiones, territorios, universos, agujeros negros que se articulan de una determinada manera y no de otra, y que eso posibilita además una desterritorialización concreta que va en cada pensamiento. Así ya por ir con nuestro último inconsciente maquínico o molecular, es en el que antes comentábamos, ¿no? Que además tampoco me voy a extender mucho más en esto porque ya lo he comentado al principio de la sesión Luis, que al final muchos temas se van solapando, ¿no? Con la máquina esquizo aquí básicamente vendría a ser un análisis bastante parecido, sí, sí es cierto que bastante más escueto, pero que al final es entender esta cuestión de la lógica diagramática que también se mueve en un campo de posibilidades y en un campo de escritura o de inserción muy concreta del análisis, ¿no? Que tampoco para extenderme mucho más en este inconsciente, porque Luis ya lo ha dicho todo y no quiero repetirme demás, es que al final con este inconsciente Guattari lo que pretende hacer es no cerrar el propio análisis, cerrar el propio sistema, sino que siempre dejarlo abierto a una posibilidad del cambio, a una posibilidad límite o a la creación de nuevos ritonelos, cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, ya para acabar, porque al final tampoco tenía tantísima infundia este encuentro, aunque bueno, siempre siendo Guattari, pues todo lo que está superpuesto y todo lo que está sobreentendido, pues daría para seguir hablando, pero ya simplemente para querer clarificar al menos cuál ha sido el objetivo final de este encuentro de Guattari, ¿no? Queriéndome hacer cargo de esa primera pregunta que lanzaba sobre los inconscientes, es que el objetivo de Guattari es mostrar 4 dimensiones para lo que serán luego 4 tipos de agenciamientos, al menos posibles, no cerrados, y que estas son simplemente abstracciones y categorías, sin que esto se entienda en un sentido estanco,
que quieren dar cuenta de los diferentes inconscientes o campos que se ponen a funcionar en los propios agenciamientos. ¿En qué sentido esto lo podríamos entender con un ejemplo? El ejemplo no va a ser tan ilustrativo como el que ha puesto Luis, la verdad. Difícil superar ese ejemplo, me temo, pero al final una de las cuestiones que dice muy sucintamente Guattari es que es el propio ejemplo de este tipo de inconscientes y cómo se articulan estos cuatro inconscientes en un hecho muy concreto, es el propio mayo del 68, con una ruptura de los lazos, de entender la familia en un sentido casi canónico, ¿no? Como entender nuevos tipos de relaciones sexuales, relaciones poliamorosas, relaciones abiertas, también nuevas formas de entender sexualidades más allá de un binarismo, nuevos tipos de entender, esto también ¿verdad? Va de suyo, nuevas formas de subjetividad, nuevas relaciones de relacionarse, pero sobre todo entender que mayo del 68 fue un movimiento de multiplicidad, es decir, tanto de micropolíticas como de singularidades, singularidades no en un sentido individual, sino también en un sentido grupal y comunal, en el que al final lo que se está intentando articular en el mayo del 68 es una ruptura con los cánones preestablecidos. Podríamos aquí empezar a poner ismos, que es estructuralismos, hermenéutica, etcétera, ¿no? Al final se trata de romper con todos estos tipos de este tipo de moldes que de alguna manera entienden que es X o Y, ¿no? Y para mí, y con esto ya cierro y nos damos al debate y a las interrogaciones, que al final el movimiento de lo que está poniendo aquí Guattari en juego es simplemente maneras de articular diferentes dimensiones y diferentes agenciamientos que ya digo que poco a poco esta coletilla de inconsciente, creo yo, se la va a ir soltando y se le va a ir dejando apartada porque al final lo que prima es el agenciamiento. Y hasta aquí la exposición. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Eduardo. Pues yo creo que sin más podemos pasar a las preguntas, a las reflexiones colectivas. Y eso, yo creo que no es necesario que yo modere y no quiero moderar nada. Ya lo dije la sesión pasada, así que bueno, tomamos la palabra y listo. Hola, yo tengo una pregunta que en realidad son dos. Em, o sea, el primer inconsciente, que es el subjetivo, es el que corresponde a la expresión. Y el segundo inconsciente, que es el de el material, es el que corresponde al contenido. No he entendido muy bien este segundo inconsciente. Bueno, no sé si he entendido muy bien tampoco el primero, pero he entendido más el primero que el segundo. Pero aparte de eso, quería preguntar, ¿esto tiene alguna relación con la idea de contenido y expresión de la que hablan Deleuze y Guattari en Mil mesetas, en la meseta de geología de la moral? Y si es así, pues alguien podría desarrollar al respecto, que me parece como una meseta muy complicada y justo el tema del contenido y la expresión, como que siento que vincula aquí de alguna manera, en tanto que este seminario pues lo ha escrito Guattari, no creo que sea casual, pero no sé del todo cómo se relaciona. Gracias. Bueno, vamos articulando pregunta-respuesta o como... Pues en realidad como la idea es un poco más colectiva, justo es que incluso si alguien más, o sea, Eduardo, claro que puede, no. se puede ahora, pero la idea es tratar de responderlo también colectivamente, ¿no? No es como tanto de ponencia y preguntas al ponente, aunque, claro, quien conduce puede dar una respuesta un poco más amplia eso es. Pero vamos, Eduardo, lo que quiero decir es que adelante y si alguien más quiere complementar, está perfecto. Sí, o sea, yo voy a ser bastante breve y de hecho voy a pedir ayuda de la gente. Respondiendo a tu pregunta rápidamente, sí, o sea, es así. Lo que está en juego es lo mismo que se estaba jugando en esa meseta de mil mesetas, pero claro, un desarrollo eh, concreto, yo ahora mismo no podría ser capaz de reproducirlo, por eso pido que si alguien lo tiene al día
esa meseta que yo, si mal no recuerdo, solo he leído una vez y no me acuerdo muy bien porque me pareció demasiado complicada y preferí rastrearlo desde el, desde bibliografía secundaria, este tipo de cosas, porque la verdad es que me resultó muy complicada. Entonces invito a que cualquiera de los aquí presentes pues lo reconstruya mejor, porque yo ya te digo que sí, eso es tal como dices, pero no sabría yo cómo reproducirlo tal cual. O sea que adelante, si alguien se atreve, le paso la pelota. Yo añado duda a la duda, no voy a resolver. Y es que, o sea, como que a mí me confunde que el inconsciente material sea inconsciente de contenido cuando precisamente en la meseta de geología de la moral de 1000 mesetas lo que hacen es hacer como una especie de duplicación en la cual como que dice, bueno, sí, como distinguimos eh, como entre sustancia y forma, pero dentro de la sustancia y la forma hay expresión y contenido, entonces como que de repente como relacionar lo material con el contenido explícitamente, como que, no sé, como que me deja confundida, la verdad. Y Creo que es al revés, creo que es que la expresión tiene forma y sustancia y el contenido tiene forma y sustancia. eso, no sé qué he dicho, Creo pero que sí. pero para el caso. Em, es que como hemos trabajado juntas la meseta, pues me ha leído la cabeza también. Entonces, gracias, Milagros. Em, Y después, como que también tenía un poco de duda sobre la propia explicación que hace en el anterior encuentro de los dos inconscientes estos, eh, o sea, como molar y molecular, ¿no? Como que en el otro encuentro como que los define como un poco así y me crea dudas. Sobre todo, como que creo que lo que más duda me crea es como que estemos hablando de inconsciente y que eventualmente como que hable de que uno de esos inconscientes es consciente, o sea, o como que mezcle inconsciente con consciente o como con conciencia eh, absoluta, no sé qué. Entonces, como que en general, como esta movida de los inconscientes, me trae loca, más allá de saber que lo que intentan hacer es postular como una especie de inconsciente que sea como productivo y que no sea como representativo y que no imponga como significantes. Entonces sí que me ayuda un poco esto que has dicho, Eduardo, em, de el inconsciente molecular como que es una forma como, ¿no? De dejar como la puerta abierta como a que hay una apertura, que hay una capacidad de creación, ¿no? Esto me ha parecido como bastante clave. Y también otra cosa que me has dicho que bueno, esto ya no es duda, sino como que me parecía interesante, que es como como que la clave de la desterritorialización es como una clave, como que a veces sin tener como muchísima información y conocimiento sobre el psicoanálisis que me gustaría para saber abordarlo mejor, parece como que cae como una especie de pesimismo y como que Deleuze y Guattari como nos señalan como un camino, ¿no? Y te dicen, no, pues la clave es la desterritorialización para que podamos entender como movimientos alternativos, ¿no? Pero esto que tú decías em, que dentro de que el agenciamiento se puede modular de diferentes formas, incluso como que se puede modular desde como una analítica psicoanalítica, pero no la única, ¿no? Y esto también me parecía como interesante porque hay veces que yo creo que me he visto como, no sé si yo o en general como dentro de los que pensamos de Les Guattari, como haciendo esta dicotomía entre o es, ¿sabes? O es esta forma o es la de Les Guattari y entender que entre lo que dijiste el otro día, Luis Jaime, de que el esquizoanálisis es un tipo de análisis, lo único que se separa de cierta práctica, y esta idea de que que no es la única, que no es la absoluta, pero que a veces se puede dar, ¿no? Porque si no me crea como ciertas dudas o a veces no sé muy bien cómo eh, hacia qué tipo de psicoanálisis se está criticando o, bueno, después tengo como más dudas que igual voy como exponiendo, pero por no enrollarme y simplemente como decir, no entiendo lo de los inconscientes, yo tampoco.
Yo ahí quisiera decir algo, así tengo como unas impresiones. Yo creo que tu exposición, Eduardo, de acerca del objeto A es como una exposición muy precisa, a veces bastante más, como con escrúpulo de ciertas cosas que hay ahí. Creo que ayuda bastante un poco a situar sobre todo esta lógica acerca de eh, qué es el objeto, ¿no? En psicoanálisis, sobre todo cómo lo usa Lacan. Eh, me parece que esta cuestión en esta exposición que hace acerca de los objetos parciales es como el sentido, ¿no? O sea, la crítica que incluso el mismo psicoanálisis se hace a sí mismo, acerca de los, de los objetos parciales tiene que ver con que hay una idea ahí muy desarrollista, tal cual. O sea, Freud incluso le llama desarrollo psicoafectivo, ¿no? Y incluso hasta hay una cuestión moral en eso, ¿no? La sexualidad se va como ordenando, digamos como que se va moldeando, de repente se pasa como de los objetos parciales hasta la primacía eh, pues, de la genitalidad, tal cual, ¿no? Y bueno, creo que justamente lo que hace Lacan cuando introduce esto es que algo de eso se sostiene y o sea, se sostiene en el sentido de que como que nunca se llega a completar. Está muy en la lógica otra vez como del objeto perdido freudiano, etcétera, como el pecho de la madre, etcétera, etcétera. Pero eh, la diferencia que establece Lacan en eso es que ese objeto A la va a hacer como una suerte de comodín y como de sostén, ¿no? Eh, o sea, de hecho, más adelante, después de los puntos que tú retomas, o sea, lo más angustiante que le puede pasar a a una persona es, digamos, toparse con el objeto A de frente, ¿no? O sea, tenerlo ahí presente y puede llegar a ser lo más angustiante que yo me preguntaba un poco a partir de la lectura, si no cuando habla de anulación de esto con lo que empezó Luis Jaime de la vez anterior, pues no estaría aludiendo un poco también a eso, eh, este, acá Guattari, ¿no? O sea, como de este punto como, pues sí, son medio mortífero que de repente puede llegar a tener como esta cuestión. Digo, yo me lo preguntaba, y sobre todo por la primera duda que salió, la de Milagros, la de el segundo tipo, ¿no? El segundo inconsciente. Ahí establece, en el pie de página dice algo así como que esto implicaría como una definición de la psicosis muy amplia, ¿no? Y a mí me recordó mucho a una analogía que hace Lacan acerca de qué sucede con el objeto A en la psicosis, donde el objeto A, así como Eduardo lo expuso, como que hace como que tiene una distancia imaginaria, ¿no? Hay una distancia imaginaria que permite que algo ahí no termine siendo como apabullante, por decirlo así, ¿no? Como que no, como que el deseo se siga permutando, se siga desplazando, etcétera, etcétera. Pero la cuestión con la psicosis es que hacía esta analogía Lacan, era como que el delirante trae el objeto A en el bolsillo, ¿no? O sea, como lo tiene ahí pegado, pues, lo trae muy presente, pues. Y se refería a digo, es un momento de Lacan muy... eh, sí, sí, perdón por esa cuestión, o sea, habla del delirio, ahí Lacan está hablando del delirio, pero él juega mucho a pasar esto como con el delirio, el psicótico, y luego creo que ahí después todos los colegas no, abusamos mucho de esa manera de hablar de Lacan, porque sí se presta no solo a mucho malentendido, pues, sino a cuestiones luego un poco medio estigmatizantes, la verdad, pero... en esa cuestión, a mí lo que me parece interesante de, de esta segunda como manera de inconsciente es que ahí lo que acaba sucediendo es que nada es,
¿qué puede pasar por la representación? No puede pasar nada. Y creo que Guattari es un poco lo que está tratando de situar, ¿no? O sea, el delirio lo que hace es transforma la realidad, así tal cual, como cuando uno va y, no sé, ve un performance o algo por el estilo, algo, este, algo que en la realidad se siente como muy distinto. A mí me parece que en ese segundo inconsciente, Guattari sí es como que está hablando de algo que, que, digo, yo no conozco la meseta, yo ahí sí, a lo mejor puedo entender a Guattari cuando habla de estas cuestiones de psicoanálisis, pero ahí yo creo que ustedes, esta cuestión de lo expresivo y del contenido, creo que ahí ustedes lo pueden tener como mucho más claro. A mí solo me resonó esta parte de la psicosis, pero me parece que habla de esa parte donde lo inconsciente acaba siendo algo mucho más allá de lo representativo, que tiene como pues no solo es un desborde, sino queda en muchas cosas, pues, o sea, no solo es lo delirante, no solo es lo escandaloso que puede llegar a eso, sino tiene una transformación muy, muy, muy profunda en la realidad tal cual, ¿no? Pero bueno, eso era lo que se me ocurrió a partir de sus dudas y de todas estas cuestiones. Bueno, quizá un poco también para ahondar a la discusión. A mí, mm, una de las cosas que me llama mucho la atención en esta, no sé si decirlo taxonomía o cuando menos estas dimensiones, ¿no? Del inconsciente, es que no, taxonomía definitivamente sería terrible. Estas dimensiones del inconsciente de las que nos habla Guattari, todo el tiempo está alertando de los agujeros negros, ¿no? Que yo creo que también eso es algo que hay que tener en cuenta, porque precisamente como nada está dado, ¿no? No se puede prever de antemano que ese inconsciente vaya a caer en su agujero negro específico, ¿no? Eh, entonces, a mí me llama mucho la atención esto en el caso del agujero negro del inconsciente subjetivo, ¿no? Que dice, es el inconsciente representativo o el inconsciente que busca más bien, la búsqueda de representación de ese inconsciente y que puede caer en dos formas. Dice, el neurótico edípico, que ya es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Que es la captura significante del triángulo edípico, pero también puede ser el neurótico obsesivo, dice, ¿no? Que todo el tiempo quiere estar reterritorializándolo todo, ¿no? No puede, no soporta, ¿no? Los movimientos, los flujos de desterritorialización. Entonces todo el tiempo tiene que estarlo reterritorializando todo. Y me llama justo mucho la atención que dice, a partir de ahí, ¿no? Se puede producir una suerte de protolenguaje, ¿no? Dice un registro diagramático, es decir, crear otra cosa, ya no una neurosis edípica ni una neurosis obsesiva, sino cómo podemos jugar para salir de ese agujero negro o para evitar ese agujero negro de lo edípico obsesivo con la neurosis histérica, ¿no? Eh, eh, que dice es el repliegue de los agujeros negros sobre campos territorializados. Es volver a diagramar, ¿no? El agenciamiento de enunciación o de expresión puede ser, que implica que puede ser modificado, o sea, que no cae ni en la captura significante ni en la obsesión de la reterritorialización, sino en su cualidad de modificación, ¿no? El agenciamiento de enunciación de expresión puede ser modificado, es decir, modificar el modo de simetrización particular de ese agenciamiento. Y que al mismo tiempo crea un colapso semiótico, ¿no? Es un colapso semiótico sobre
la captura significante dípica y sobre la reterritorialización obsesiva, y crea otros modos de codificación, crea otros modos más bien, crea otros modos de semiotización para colapsar el modo de codificación. Entonces, a mí eso también me parece muy, muy importante, porque a final de cuentas es donde ahí va a encontrar las potencias, ¿no? Particularmente de lo que él va a llamar esta política de posibilitación de agenciamientos, ¿no? Esta política de kafkiana, literaria, de estar creando, de los agenciamientos colectivos maquínicos de enunciación. Entonces, hacer un protolenguaje, ¿no? Creativo, kafkiano, con una nueva semiotización que colapse la semiotización de la codificación significante reterritorializante en estos ingresos de devenires, ¿no? De los devenires animales kafkianos. Ahí me parece que es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque también creo que Guattari, que es algo que no va a dejar de decir, los inconscientes son campos de disputa, ¿no? O sea, hay una disputa también, que es una disputa política, es una disputa estética, ¿no? Eh, eh, porque de alguna manera la forma en la que entendamos el deseo, la forma en la que entendamos la máquina, el agenciamiento maquínico, que después lo va a ver en las otras sesiones, otros encuentros de los seminarios, va a determinar muchas cosas, entre otras cosas, nuestra económicas, ¿no? El deseo capital, ¿no? De territorio, de cuerpo, de sexualización, etcétera. Entonces eso a mí me parece muy importante. Del inconsciente material, y es algo de lo que preguntaba Milagros también, a mí sí es algo que me parece complicado en muchos momentos, pero creo que lo que de alguna manera me da un poco de luz en este inconsciente material, que es el agenciamiento de los contenidos, es que bueno, primero, en algún momento, y eso me llamó la atención, dice, este es un inconsciente procesual o esquizo, ¿no? O sea, de alguna manera yo sentía, se está adelantando, ¿no? Porque parecía que lo esquizo iba a llegar hasta el cuarto inconsciente, ¿no? Que es el inconsciente maquínico. Pero desde el material ya está diciendo que es esquizo, pero tiene que ver con una característica que me parece fundamental, y es que son estos componentes que ya no logran ser, como lo dice, que ya no logran ser, no recuerdo cuál es la palabra que usa, pero ser voy a utilizar estructurados, pero es una palabra terrible, codificados, estructurados, como podía hacerlo por el agenciamiento subjetivo, el inconsciente subjetivo a través de la enunciación, sino que ya más bien son estos componentes, ¿no? Que proliferan y sobre todo que trabajan por su propia cuenta. Eso me parece muy importante porque en ese empezar a trabajar por su propia cuenta, por eso lo esquizo, ¿no? Es que no necesariamente digamos, están de alguna manera rompiendo con con el agujero negro del inconsciente subjetivo cuando empiezan a proliferar estos componentes y empiezan a funcionar por su propia cuenta. Por supuesto, después va a tener que volver no a capturar, ¿no? A hacer un ritornello él mismo, ¿no? O hacer una reterritorialización él mismo con el inconsciente territorial. Por eso vuelve al territorio, por eso vuelve al cuerpo, porque si los componentes ya estaban actuando por su propia cuenta, pero necesitamos este territorio, y ahí, bueno, toda la discusión del objeto parcial que justo en el antiedipo, pues también está muy marcado, esto lo que discutíamos en otro momento, con Melanie Klein, ¿no? Que hace esta distinción. No es el objeto parcial como falta, o sea, el pecho no es objeto parcial de la madre, objeto total, ¿no? Sino el pecho, todo es objeto parcial,
todas las máquinas son objetos parciales, ¿no? Bueno, que me parece que ahí hay también una clave, ¿no? No le falta nada al objeto parcial para Guattari. En fin. Y hablabas antes justo, Luis, antes, yo creo que también mete bastante bien a colisión de lo que hablabas de que estos propios inconscientes pueden tener sus propios agujeros negros y sobre todo en el, el colapso semiótico el que comentabas, de hablar de los agenciamientos creativos kafkianos, de Benítez y demás. Hay una obra de que yo no sé por qué, pero cuando Deleuze y Guattari hablan de Kafka, antes de Kafka yo me imagino a Samuel Beckett. Igual es porque tengo un amigo que le encantan estas cosas. Y hay una obra de Beckett en particular que viene muy bien para determinar cómo este colapso semiótico busca siempre otra forma de semiotización u otra forma de entenderse. Y es que es el balbuceo, que es una... Que es, bueno, en verdad la obra se llama No hay, yo no, que es simplemente una boca que está todo el rato siempre intentando decir una palabra, como, pero siempre se va escapando, ¿no? Su lenguaje siempre está completamente desplazado y nunca logra llegar a decir yo, porque siempre se escapa. Ese yo no está ahí, no es ella, ni es, y esa boca nunca jamás va a llegar a conseguir ese yo. Entonces, me parecía que esta obra de Beckett, que seguro que la transcripción está en PDF y si a alguien le interesa, pues luego lo paso por el grupo, es un balbuceo constante, no se entiende muy bien qué palabras están diciendo, porque todo el rato Beckett está jugando con esta idea de que, oye, si queremos hacernos cargo del propio, de una semitización concreta en lenguaje, oye, nos estamos dando cuenta que no podemos, que siempre va a estar más allá. Y justo también con esta cuestión que comentabas del inconsciente material, es también entender que si estos inconscientes no están siempre tendiendo hacia el agujero negro, porque no hay otra, podríamos decir, eh, y que también arrojaba y se adelantaba a la cuestión del esquizo, es que hay que saber entender que todos estos componentes del inconsciente material, incluso el cuerpo, no nos pertenecen, igual que en la obra de Beckett, el balbuceo incluso tampoco nos pertenece porque siempre está más allá o siempre se está integrando de nuevas maneras que ni nosotros podemos llegar a entender con el propio lenguaje. Y yo creo que esta es la tensión que al menos yo identifico de las reflexiones que estamos sacando que Guattari quiere querer explicar y que obviamente pues incluso el propio lenguaje con el que se lo quiere explicar pues se hace bola porque son temas que ponen incluso en tensión el propio lenguaje que estamos intentando, con el que lo estamos intentando articular, ¿no? Yo creo que esa es la complejidad, de que incluso estos propios análisis que está haciendo Guattari lo repite, es que si contásemos cada vez que Guattari repite que, oye, esto puede servir o no, porque esto también puede ser un agujero negro, pues sería también una actividad interesante porque es lo que él viene a decir, que incluso lo que él está aquí diciendo, pues puede convertirse también en agujero negro porque todo puede ser agujero negro prácticamente. Entonces, a lo mejor esto que de los inconscientes, que yo creo que es por donde va, es que a lo mejor no nos está sirviendo articular estas nociones de inconscientes materiales, inconsciente subjetivo, porque él incluso va a estar abandonando esta terminología porque no le sirve para identificar esto de las preguntas que nos están surgiendo y que él incluso ya en el seminario 2 se lava las manos y aquí hablamos de agenciamientos, simple y llanamente. Entonces yo creo que esa es la tensión que identificamos y que me parece cuanto menos problemático, pero para bien, porque nos mantiene en tensión y en no caer en agujeros negros también. Y también para lanzar también otra pregunta y seguir con la reflexión, comentabas antes, Luis, que bueno, digo Luis, pero la mando en general por si alguien lo quiere comentar, eh, es que estas cuestiones del cuerpo, del cuerpo, yo no sé hasta qué punto, cuando Guattari está hablando de corporización, está hablando de un único cuerpo, porque él incluso creo que desciende y habla también siempre de un cuerpo hecho de componentes, completamente, que no es el cuerpo como se entiende fenomenológicamente de unidad, sino de componente. Entonces, desde este sentido,
pues todavía componentes más descompuestos por ahí sueltos que siempre intentamos, que siempre suelen caer en agujero negro y entonces yo lo lanzo por si alguien quiere decir algo en ese sentido o se le ocurre alguna otra cosa, pues adelante. Yo no como respuesta, pero tengo una duda así que puede ser un agujero grande, un agujero negro y grande. Este, eh, ¿por qué al final en un pie de página dice que pues al fin y al cabo el inconsciente no existe? ¿No? O sea, como que está muy bueno y muy chévere estas cuestiones, pero el inconsciente no existe. A lo mejor que ustedes me parece que tienen un poco más idea de hacia dónde va, como que van más adelantados. ¿Saben por qué dice eso? O sea, ¿a qué se refiere? Yo sobre esto quisiera como pensar en común porque no tengo una respuesta, pero quizá cuando dice que no existe se está refiriendo como a la diferencia entre la existencia y la realidad, en el sentido de las cosas que no existen también son reales. Entonces, el inconsciente sí que es real, pero no existe, porque pensarlo en términos de existencia, quizás pensarlo como en términos de, no sé si decir como subjetivos, pero al menos actuales. Puede ser que vaya por ahí, porque sí que sé, no sé si es en concreto en este libro que en algún momento, o quizás es Deleuze el que lo hace, que habla de inconsciente impersonal. Entonces, es que también lo quería como vincular con una duda que tengo. Entonces, a lo mejor estoy pensando sobre la marcha y no está muy bien hilado esto. Pero como que sobre, claro, si estamos pensando, por ejemplo, que el inconsciente material, recuperando lo que comentaba Luis Jaime ahora, em, lo que hace es, em, bueno, hacer como circular de manera autónoma a componentes que no están subjetivizados, ¿no? O sea, como que los libera de la subjetivación, está rompiendo con este agujero negro que generaría el inconsciente subjetivo, ¿no? De alguna manera les está dando autonomía porque los está liberando del sujeto. Entonces los está pensando en este inconsciente material como en un inconsciente impersonal, ¿no? Entonces puede ser que vaya por ahí con esta idea de que no existe, en el sentido de que no es personal. Bueno, no lo sé, igual, igual no, pero bueno, como que quería preguntar sobre esto, sobre la relación como que está clara la relación del inconsciente subjetivo con las personas, pero podemos pensar en el inconsciente también como algo que va más allá de lo que son las personas. No sé si está como bien articulada la pregunta. Pero como, ¿cuál es el big picture de todo esto? Porque estamos diferenciando entre estos tipos de inconscientes que entiendo que todos suceden a la vez, em, pero, y fuera de las personas podemos pensarlo en este sentido. Porque, claro, esto también me hacía pensar en el libro de qué es la filosofía, cuando hablan sobre el arte, que están hablando todo el rato sobre la idea de liberar el afecto, ¿no? De arrancar el afecto de la afección, entendiendo que la afección sí que sería como lo subjetivo, y como que el afecto lo estaría llevando a un plano de este como inconsciente impersonal, ¿no? Entonces, pues como que, no sé, quería preguntar un poco por eso, lanzar ahí la pregunta a ver si a alguien se le ocurre algo. O sea, yo estoy pensando que entiendo como la diferenciación que haces entre, supongo que existir y subsistir o insistir, ¿no? Como con esta división de como lo virtual y lo actual. Pero siendo que Guattari no ha sido ni siquiera nada exacto en utilizar afecto y emoción, no creo que esté siendo como tan puntilloso y exacto. O sea, yo creo que y Guattari es más político. O sea, yo creo que es como una especie de proclama política de algún tipo. No creo que esté siendo como tan puntilloso como con el lenguaje ontológico que utiliza y que sea no existe, pero sí subsiste e insiste. Em, o sea, no creo que, o sea, no creo que vaya por ahí Guattari en concreto, ¿sabes?
pero tampoco sé por qué coño de repente dice que no existe el inconsciente. Nada más tengo una duda y se supone que esas anotaciones las hizo después, ¿no? O sea, ya que estaba ok, era la única. No te No te escuchamos, Carlos. escuchamos, Carlos. A lo mejor junto al micrófono de audio, ahí hay una flechita pequeñita y ahí es donde tendrías que configurar la salida, más bien la entrada de sonido. No, por ir respondiendo rápidamente al compañero César, sí, las anotaciones son del propio Guattari, que una vez hizo las transcripciones, él hizo sus notas, hizo las notas. Entonces, ay, Carlos, ¿ya te escuchamos? A ver, no escucho. No te escuchamos. Igual si pruebas a quitarte los cascos, o sea, a desenchufarlos, igual va el... Pues no. No. O sea, estaba pensando así como un poco sobre la marcha, que igual como que esto de que los cuatro inconscientes no existe es más como por esto que habéis dicho de que en realidad quiere hacer como una transición a hablar de otra forma, en otro lenguaje. No es tanto como que esto que ha explicado no opere o no funcione como en la realidad, sino que quiere dejar de llamarlo inconsciente como por todos los residuos como de significado que tiene, porque estaba muy cabreado con el psicoanálisis y con Lacan, ¿no? Entonces era como... eh, o sea, porque la nota a pie es cuando dice no hay ninguna especie de prioridad, se trata de cuatro dimensiones de los agenciamientos, ¿no? Que ya es como, bueno, ya no lo llamamos inconsciente, vamos a llamarlo como cuatro dimensiones de los agenciamientos. eh, o sea, es lo que se me ocurre, ¿no? Pensar, no es como que lo que de repente haya escrito no tiene ningún sentido y es como, no, me desdigo de esto, sino como que quiere cambiar un poco como la forma de conceptualizarlo porque de facto como que es diferente la forma en la que entiende, ¿no? Entonces, como establezco el diálogo con Lacan para entender qué es el inconsciente y que, vale, ok, está el inconsciente subjetivo que opera de esta forma, pero hay más dimensiones y después digo, bueno, pero me voy a pasar a otro lenguaje porque estoy hablando como de otra cosa. No sé si me ocurre eso. Y yo estoy ahí contigo, Miriam, pienso lo mismo, que esa anotación simplemente referencia de, mira, ya he intentado entenderlo desde el inconsciente, pero al final el inconsciente se entiende siempre desde un lenguaje muy representativo, ¿no? Lo que comentábamos, el sentido de Lacan y demás, entonces pues mejor me deshago de estos términos y ya hablo de dimensiones, que yo creo que es incluso, le viene mejor hablar en ese tipo de términos para, como decía la compañera Milagros, que al final, como lo quiere reintegrar todo en un plano, pues yo creo que hablar de dimensiones tiene más sentido para entender pues esa horizontalidad del campo y de que al final lo que se da es el agenciamiento y lo que articula el agenciamiento es lo que hay que estudiar o lo que hay que saber, más bien. Y por eso inconsciente yo creo, vamos, y también atendiendo
otro tipo de entrevistas más allá de estos seminarios, se deshace de esta terminología porque dice, mira, sí, yo estuve muy pegado a Lacan, pero ya dejadme en paz con el inconsciente, ya no quiero saber nada de representación ni de una violencia analítica, podríamos decir. Y también por hacer un poco, tender la mano a lo que decía Milagros de que si esto solamente funciona para personas, muy buena pregunta, la verdad. ¿Es Guattari un antropocentrista? Pues no lo sé, la verdad. Porque si es cierto eh, que no es tan meticuloso con los términos que utiliza, sobre todo con lo del el afecto y emoción, al final lo utiliza él en un sentido muy, muy laxo, pero en principio yo veo que al menos en esta época, en los famosos años de invierno en los que está hablando Guattari, sí que quiere tender hacia una subjetividad más allá de lo humano. Y aquí es los famosos textos de la ecosofía de Guattari, que sí que habla explícitamente de intentar ampliar los propios análisis y ampliar todo este tipo de subjetividades que vayan más allá de lo humano. Por eso se hace cargo de un esquizoanálisis en un sentido ecosófico, es decir, que reintegre en su seno subjetividades más allá de lo humano, que insisto también porque ser animales también son plantas y demás, incluso también la propia reintegrar en sus análisis la propia esfera. Lo hace en un sentido muy mirando a la ciencia, a la biología y a la ecología de la época, pero estos análisis los mantiene hasta el final. Pues no sabría decirlo y yo creo que al final lo que le interesa a Guattari es poder moverse en una realidad compleja, amplia, vasta y que por eso ni los términos de inconsciente le sirven ni hablar específicamente desde un lenguaje representacional le ayuda para este tipo de cosas. Al final, muchas de estas cuestiones, de estos avances que plantea Guattari, pues también caen en agujero negro, ¿no? Como veíamos antes con Luis, y esa es la complicación del temario, pero yo diría que al menos no en 1981, pero luego ya sí que Guattari poco a poco irá mirando a otras subjetividades no humanas en un sentido bastante amplio. Que no es nada satisfactoria la respuesta, pero es lo único que puedo decir. No sé qué pensáis los demás o qué os viene a la mente con esto. Hola, buen día, un gusto saludarles. Yo quisiera regresar un poco porque admito que no soy experta en el pensamiento de Guattari. Estoy apenas introduciéndome por recomendación de mi director de tesis, entonces hay diversos términos que aún no logro comprender en su totalidad y justo uno de ellos pues es el de agujero negro, ¿no? Y lo veo, lo entiendo, espero me ayuden, me corrijan, que, o sea, un agujero negro no es necesariamente como un vacío, sino como este centro de atracción que succiona, que puede centralizar y a lo mejor incluso reducir la diversidad de flujos en una lógica de, digamos, acumulación y control. La cita de la página 57 que menciona que el inconsciente maquínico del cristianismo primitivo transporta un agujero negro que se llama capitalismo, me pareció pues reveladora, ¿no? Dice es la posibilidad de acumular todos los fenómenos del agujero negro en los dominios más heterogéneos. Entonces un poco interpreto que esta frase de alguna manera ejemplifica que como un sistema en un principio que era ideológico, religioso, incluso abierto, dinámico, tal vez creativo, en donde está este inconsciente maquinario o de maquinidad o algo así, donde se posiciona, ¿no? En ese inconsciente. Bueno, este sistema llamado perdón, cristianismo primitivo en ese momento pues lleva ya inserto un agujero negro que es representado por el capitalismo. O
sea, que lo que digamos en un comienzo es incluso una apertura que cuestiona los órdenes establecidos, pues termina transformándose en una estructura rígida y que le sirve a esta lógica económica. No sé si lo estoy entendiendo correctamente. Y por ello un poco también me cuestioné si toda potencia revolucionaria del deseo gestada en el inconsciente maquínico puede ser cooptada por el capitalismo y que se reduce a la frase todo es culpa del capitalismo, ¿no? Todo al final va a ser cooptado por eso. Un poco me llevó a esa reflexión, no sé si pudieran ayudarme a entender mejor. Muchas gracias. Bueno, solo para seguir y ahora abrir un poco más en el diálogo de esto que nos plantea Paola y que efectivamente, por eso digamos, un poco no es menor cuando en el Antiedipo y Mil Mesetas llevan el subtítulo Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Pues los dos están hablando del capitalismo y precisamente porque están identificando las formas en las cuales el capitalismo siempre logra reterritorializar aquello que se desterritorializa o que se está fugando. Tiene esa capacidad que ya estaba en Marx, por supuesto, los límites del capitalismo son el propio capitalismo, pero que justamente tiene esa capacidad de reterritorializar esas líneas de fuga y de múltiples maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en otras formas de alimentación, ¿no? Y hay un ejercicio consciente de alimentación a través de una dieta vegetariana o una dieta vegana, porque hay una posición política antiespecista en ello, ¿no? Ahí se está planteando una desterritorialización, por supuesto, porque también está rompiendo formas de consumo, de centrar al ser humano en términos de su antropocentrismo en relación con otras especies, jerarquía, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues el capitalismo reterritorializa eso, ¿no? Reterritorializa en términos de, pues hay una vasta oferta en el mercado para les veganes y les vegetarianes que sigue contribuyendo a una forma de consumo y que además también no necesariamente, que a ver, se trata de visibilizar cada vez más, por supuesto, pero que el hecho de que sea de aceite de palma, pues cuidado. El hecho de que sea de soya, pues cuidado. Dónde se produce, cómo se produce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es ese constante identificar que los flujos del capitalismo, esto que Deleuze deja muy claro en el tan citado eh, eh, postscriptum de las sociedades de control, pues que tiene que ver con ya no el moldeamiento de las sociedades de vigilancia Foucaultiana, sino la automodulación del sujeto que en nombre de su propia libertad se está entregando esas formas de consumo y esas formas, esos estilos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, además, ¿no? Porque capitalismo no, jamás lo va a explicitar de esa manera, ¿no? Sino que justo está jugando con el deseo, está jugando con la idea de libertad del sujeto, de la autodeterminación del sujeto para elegir el tipo de vida que quiere, ¿no? Está jugando con los afectos, ¿no? De afectos alegres, afectos tristes, en términos de la relación con el trabajo, en términos de la relación con el consumo, etcétera. Entonces está ahí todo el tiempo trabajando maquínicamente el capitalismo, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo
Y bueno, y también por eso el agujero negro que puede venir en cualquier momento, el agujero negro del deseo, que es el fascismo, ¿no? El deseo que desea su propia represión, ¿no? También puede encontrar ahí esa forma, ¿no? De tal manera que un poco creo que la apuesta política de Guattari, que por supuesto también está en Deleuze, es identificar qué es lo que hace que en ciertos momentos eh, 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 los sujetos, ¿no? Sujetos singularidad, esté de alguna manera determinado a actuar de determinada forma, determinado a actuar formas de consumo o de desear ciertas formas del fascismo que no lo dejan de decir en el Antidipo y en Mil Mesetas, ¿no? O sea, no podemos pretender que las argentines fueron engañadas, ¿no? O que son personas que no reflexionan, que no piensan, no, también hay que dar cuenta de que a veces las personas pueden desear el fascismo. ¿Y por qué? ¿No? Entonces yo creo que esa es un poco la clave y que está jugando en los mismos flujos, ¿no? De la desterritorialización. A mí me parece que también son muy claros. No podemos salirnos de los flujos de la desterritorialización, es cómo actuamos en ellos, ¿no? Cómo creamos otra cosa en ellos, ¿no? Bueno, no lo sé. Ahorita nada más estaba revisando pues ahora sí que mis subrayados y cosas así en el seminario, y me acordé que decías un poco, bueno, pareciera que en esto de lo esquizo, parece que Guattari como que hace una relación entre el segundo tipo de inconsciente y el maquínico, y vi ahorita que subrayé esto, lo voy a leer para ver qué piensan, si también ven en eso una relación. Eh, bueno, dice. El inconsciente maquínico no posee clave semiótica como tal, tampoco está acosado por una especie de paraíso perdido, que sería el del inconsciente psicótico, ni por territorios. Está hecho del conjunto de los posibles que pueden habitar todas las dimensiones del agenciamiento, ¿no? Eh, bueno, digo, a mí, no sé, me pasa un poco esto con Guattari, que leo estos términos como de psicótico, etcétera, y como que para mí aluden un poco a cuestiones pues, a veces más específicas, y me llamó la atención con algo que leí de la sesión anterior del seminario, donde rechazaba esta cuestión de seguir pensando las cosas en términos del líbido, ¿no? Eh, y a- me parece que es cuando Freud hace como su lectura de las memorias de Schreber, cuando acuña esta expresión, que según yo es de Schreber, ahorita la verdad no me acuerdo bien, que es del ocaso del mundo, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esta parte teórica como donde, este, como donde toda la libido de alguna manera deja de investir la realidad. Voy a quitar a un gato porque ya tengo a dos encima, no puedo con los dos al mismo tiempo. Este, eh, y en esto que plantea, pareciera que esta cuestión como de, del delirio, este paraíso perdido del que habla, pareciera esta como imagen de que la realidad puede ser como investida y desinvestida, pues ahora sí que en función de, bueno, pues de todo el aparato psíquico, etcétera. Entonces, para mí, de repente, ver esto en términos así como de lo maquínico, etcétera, etcétera, sí, sí se me hace como
muy, muy tremendo, pues, eh, porque se convierten en otras cosas, ¿no? O sea, digamos que para decirlo como muy breve, se supone que la genialidad de lo que hizo Freud con la lectura de las memorias de Schreber fue como situarlo en términos de como de puentes lingüísticos, etcétera, y como descubrir que en eso había una cuestión de lenguaje, que de alguna manera el delirio paranoico tenía que ver con una cuestión del lenguaje y desde luego todas las implicaciones que eso tendría con lo inconsciente, ¿no? Pero acá es eso, es salirse completamente de esa lógica y, eh, y caer en estos términos como de lo maquímico, etcétera, etcétera. Sí, sí me parece como muy, o sea, es muy interesante, pues, pero también eh, eh, como que resquebraja bastantes cosas sobre todo de lo que se ha dicho de la psicosis de bastante tiempo para acá. Digo, ahora la psiquiatría está completamente en otras cosas, pero lo que se suele pensar de eso es, pues sí, como que Guattari lo está, no es que se esté oponiendo, sino lo deja de lado para hablar como un poco de otras cosas, de otra forma. Sí, sí se me hace como les decía, muy tremendo. Pues no sé si alguien quisiera comentar algo más, porque también el tiempo se nos agota. Evidentemente quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, también para eso es este seminario de lectura. Y quizá podemos también ir avanzando, recuperando algunas cosas que se nos están quedando ahí, pues para la siguiente sesión, ¿no? En donde pues ya Guattari se supondría que ya va a un poco como a relacionar, ¿no? En estas cuatro dimensiones del inconsciente con las máquinas, ¿no? Y va a poner otra vez en funcionamiento la noción de agenciamiento. Entonces, pues bueno, eso no sé si alguien quiera comentar algo y si no, pues podemos dejarlo acá y la próxima sesión pues lo seguimos discutiendo. Es que perdón por el tema del tiempo, pero como no es cuenta propia, lo de Zoom, sí es como tenemos que cortar a la hora porque es la cuenta de la universidad. ¿Sí? No te preocupes, a mí también me parece bien que siempre haya como un tiempo también determinado, porque si no, o sea, que en estas cosas nos podríamos tirar días hablando porque es súper guay interesante, así que está bien también. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todas, todos, todes. Gracias, Eduardo, por facilitarnos esta segunda sesión. Y bueno, pues la invitación a que sigamos en el siguiente encuentro, que sigue siendo el encuentro 2, segunda parte, ¿no? Y nos veríamos dentro de 15 días. Y si por ahí alguien más, desde sus propias experiencias, que eso es lo que finalmente importa, eso me gustaría mucho también que pudiera como llevarlo a lo que está haciendo, lo que está trabajando, lo que está pensando, un poco como también Paola lo acaba de hacer y eso, pues de eso se trataría y para ponerlo también aquí y agenciarlo. Pues muchas gracias a todos, que tengan buen día y buena noche, dependiendo de dónde estén. Y bueno, les comparto la grabación en un rato. Genial, muchas gracias. Adiós a todas. Genial, muchas Gracias, adiós. gracias. Chao. Hasta la próxima.